La luz entra a cuchillo, rebota en el mármol de la casa, atraviesa sin piedad los ventanales y se desploma, plana y blanca, sobre los muros de la habitación. Es la luz de Niza, en el verano de 1948. Una luz que no acaricia, revela, que expone el grano de la pared, el temblor del polvo en el aire, la fragilidad exacta de las cosas. En el centro de ese rectángulo de claridad cruda, un hombre anciano permanece quieto. Su cuerpo es un mapa de limitaciones, confinado al terreno estrecho de una cama o al perímetro de una silla de ruedas. La enfermedad ha reescrito su física, ha cambiado la gramática de sus movimientos. Pero la mirada que proyecta tras unos lentes redondos y gruesos conserva una tensión eléctrica. Es una mirada que pesa, que calcula, que disecciona el espacio. Su mano no sostiene un pincel, empuña la vara larga y delgada, una extensión precaria de sí mismo, en cuya punta ha fijado un fragmento de carboncillo. Frente a él, inmaculados y vastos como paisajes por nombrar, paneles de papel están clavados directamente a la pared. Extiende el brazo. El gesto es un arco lento, consumado. La punta negra contacta con la blancura y comienza a narrar. No pinta, está dibujando en el espacio, definiendo un mundo a la distancia de su alcance. De ese contacto nace la curva de una espalda, el contorno de una hoja que nunca se desprenderá, la silueta de un pájaro detenido en un aire interior. El cuerpo, inmóvil. La línea, viva. Toda una vida de búsqueda parece condensarse en ese ritmo pausado. El brazo que se alarga, traza, descansa. El sonido es áspero, íntimo. El roce de un mineral contra la celulosa. Es el único diálogo en la habitación silente. Esta escena final, sin embargo, es una puerta que se abre hacia atrás, porque el relato heredado sobre Henry Matisse a menudo viene envuelto en una atmósfera dorada, suavizada por el mito. Se le nombra como el pintor de la felicidad, el mago del color puro, el cantor de odaliscas y ventanas abiertas al Mediterráneo, un hedonista cuya vejez fue un juego tranquilo con papeles de colores, una fábula de armonía y sol. Pero en este cuarto blanco, bajo esta luz que no perdona, otra verdad se insinúa, una verdad más necesaria, la que no habla del goce, sino de su forja, la que no habla del hallazgo, sino de la conquista. Henry Matisse no encontró la alegría, la arquitecturó. Con la paciencia de un monje y la precisión de un ingeniero fue alzando tono a tono un refugio de armonía contra el mundo. Su arte fue una alquimia lenta y deliberada, cuyo material bruto nunca fue el oro, sino la sombra, la ansiedad, el gris de su infancia. La aparente facilidad fue el fruto de una disciplina férrea. La luz desbordante de sus lienzos, una respuesta a una oscuridad personal que siempre acechaba. Detrás de la expresión fauve hay un joven tímido que copiaba maestros en el Louvre. Detrás de las telas solares de Niza, un hombre que atravesó 2 guerras y una convalecencia mortal. La enfermedad que lo inmovilizó no apagó su fuego, lo concentró, lo transformó en el gesto esencial de un carboncillo atado a un palo. Y esta es la paradoja que late en el centro de su obra, la tensión entre el estallido vital del color y el rigor ascético de la forma, entre el deseo corporal y la inmovilidad forzada, entre el mito del hedonista y la realidad del artesano que desde la penumbra de sus límites inventó una luz propia. La luz que entra a cuchillo en la habitación no ilumina a un anciano sereno, ilumina a un alquimista en el momento culminante de su transmutación. Donde el cuerpo ya no puede seguir al espíritu, el espíritu inventa una nueva herramienta y sigue trazando, en la pared blanca, el plano de un jardín que solo existe porque alguien se obstinó en dibujarlo una y otra vez contra toda evidencia. El paisaje original fue el gris llano e industrial de Beauharnais-en-Vermandois, en 1869. Un lugar donde la luz parecía un recurso escaso. Su padre, comerciante, imaginó para él una vida de líneas rectas, la notaría. Su madre, en cambio, pintaba flores en porcelanas. De esa contradicción inicial, lo útil contra lo bello, el orden contra el adorno, surgiría una tensión creativa que nunca lo abandonaría. Una apendicitis a los 21 años lo obligó a una convalecencia interminable. Postrado, el tiempo se volvió una sustancia pesada y opaca. Para aliviarlo, su madre le dio una caja de pinturas. Fue un gesto casual, pero el contacto con los pigmentos operó un cambio químico en su percepción.
Mezclar colores sobre una tabla se sintió, en sus propias palabras, como entrar en una especie de paraíso. No fue un llamado divino, sino el descubrimiento de un lenguaje propio que hablaba directamente a sus manos. Un idioma que por primera vez nombraba algo dentro de él. Decidido, desafió los planes paternos y en 1891 ingresó al taller de Gustave Moreau en París. Allí se convirtió en el estudiante más aplicado, un copista devoto en las galerías del Louvre. Días enteros frente a Chardin, a Poussin, a los maestros holandeses. Su trazo era oscuro, meticuloso, respetuoso. Aprendió que el arte era ante todo un oficio, una arquitectura secreta de volúmenes y sombras. El color, en esta etapa, permanecía subyugado al dibujo, una energía latente bajo la superficie de un lago helado. Era un aprendiz que, sin saberlo, estaba acumulando el conocimiento técnico que le permitiría más tarde volar. Desde la más estricta tradición, comenzaba a construir los cimientos de su futura y audaz revolución. París a finales de siglo era un hervidero de preguntas. Para el joven Matisse, ya graduado de la academia, la pregunta era cómo escapar de la sombra de los maestros que tanto amaba. La respuesta llegó primero como un sacudón. Fue la pintura de Claude Monet, sus paisajes donde la forma se disolvía en vibraciones de luz. Luego, la lección más profunda y estructural vino de Paul Cézanne. En la obra de Cézanne comprendió que el color podía ser en sí mismo un elemento arquitectónico, que una mancha azul no era un cielo, sino un plano que sostenía la composición. Un verde no era un follaje, sino un pilar. Esta revelación fue un puente entre la tradición y su búsqueda personal. Podía ser fiel a la estructura, sin ser esclavo de la apariencia. El verano de 1904 lo llevó a Saint-Tropez, invitado por el neoimpresionista Paul Signac. Allí, bajo el sol abrasador del sur, la teoría se volvió práctica. Experimentó con el puntillismo, colocando minúsculas pinceladas de color puro una al lado de la otra. Pero su mente metódica pronto chocó con la rigidez del sistema. Sentía que la técnica ahogaba el gesto, que la ciencia óptica enfriaba la emoción. Sin embargo, de aquel laboratorio salió con una certeza. El color, liberado de su función descriptiva, podía generar luz por sí mismo. Podía construir un espacio nuevo, emocional y vibrante. Todo culminó en el otoño de 1905, en el Salón de Otoño de París. La sala donde colgaron sus obras junto a las de Derain, Blahnik y otros estallaba en una sinfonía de rojos estridentes, verdes ácidos y azules eléctricos. La crítica, atónita, los bautizó les fauves, las fieras. El escándalo fue monumental. Para el público era un acto de barbarie. Para Matisse era la conclusión lógica de años de estudio. Aquel color que parecía salvaje y espontáneo era en realidad el fruto de una liberación calculada. No era un grito visceral, sino el discurso final de un razonamiento pictórico largo y profundo. Había encontrado su voz, y sonaba para el mundo a rugido. El París de principios del siglo XX era una fiesta tensa, un carrusel que giraba sobre el borde del abismo. La Belle Époque celebraba su propio ocaso. El fragor de la Primera Guerra Mundial se percibía ya como un rumor sordo en el horizonte. En este clima de efervescencia y presagio, el arte se convirtió en un campo de batalla ideológico. En el centro de este torbellino, dos fuerzas antagónicas definieron el paisaje: Henri Matisse y Pablo Picasso. No era una rivalidad de egos, sino un diálogo de sordos entre dos cosmogonías irreconciliables. Picasso, el Minotauro, desgarraba la forma, la fracturaba desde un lugar de angustia e interrogación violenta. Matisse, en cambio, era el buscador de una armonía esencial. Mientras el español descomponía el cuerpo, el francés quería recomponer el universo en una unidad serena y luminosa. El crítico de la época los definió con acierto. Picasso era la inquietud, Matisse, la calma. Dos respuestas radicales a un mismo mundo que se desmoronaba. Para construir su refugio de orden, Matisse no solo miró al futuro, volvió la vista hacia otras tradiciones. Sus viajes a Argelia y a Marruecos y su encuentro con las artes islámicas fueron una revelación. No buscaba el exotismo, sino una lógica distinta. En los mosaicos, los tejidos y la caligrafía árabe, encontró un principio que le obsesionaría: la capacidad del ornamento para crear ritmo, espacio y una espiritualidad abstracta. De las máscaras africanas que tanto influyeron en Picasso no extrajo la fuerza primitiva, sino una lección de síntesis formal y expresividad contenida. Frente al fragor del siglo, su búsqueda no fue un acto de evasión, sino de resistencia. Él mismo lo dijo: él soñaba con un arte de equilibrio, de la pureza, de la tranquilidad.
En un mundo al borde del colapso, esta búsqueda era un acto político. No pintaba para decorar la vida, sino para ofrecerle un asilo inviolable, construido con la geometría exacta del color y la línea. La Gran Guerra dejó en él una grieta sorda. No fue herido en el frente, pero el conflicto rasgó el tejido de su mundo. En 1917, buscando un refugio para la mirada y el espíritu, se trasladó a Niza. La luz del Mediterráneo ya no era el instrumento de una revolución explosiva, sino un bálsamo. Su pintura entró en una fase de aparente calma. Interiores profundos, ventanas abiertas al azul, odaliscas reclinadas en divanes. Era un arte de recogimiento, sensual y meditativo. Pero bajo esa superficie serena una pregunta seguía latiendo. ¿Cómo continuar cuando el camino principal parece agotado? La respuesta llegó de la forma más brutal. En 1941, una complicación intestinal lo sometió a una operación de consecuencias devastadoras. Sobrevivió, pero quedó postrado, atado a una cama y luego a una silla de ruedas. La debilidad era su nuevo estado. El espacio de su mundo se redujo a las 4 paredes de su habitación en el Hotel Regina. El abismo no era solo físico, era creativo. ¿Cómo pintar cuando el cuerpo ya no obedece? Mi única oportunidad, escribiría, era volver a empezar desde cero, como un principiante. De esa imposibilidad nació su reinvención más radical. Si no podía levantar el brazo para ejecutar pinceladas largas, haría que el color viniera a él. Ordenó que le prepararan papeles pintados con un gouache de tonos planos y puros, un azul ultramar, un verde veronés, un rojo vermellón. Con unas tijeras grandes y afiladas, comenzó a recortar formas directamente en el color. Hojas, algas, figuras danzantes, constelaciones. Sus asistentes, bajo su dirección exacta, desplazaban esas siluetas sobre fondos blancos, componiendo su mirada. La pintura había trascendido el caballete. Ahora era un acto de arquitectura espacial, una coreografía de formas puras. La enfermedad no lo había silenciado. Le había entregado, paradójicamente, la llave de una libertad mayor. El hombre postrado, desde su lecho, estaba aprendiendo a pintar con luz y con espacio, con el gesto esencial de unas tijeras que liberaban la forma atrapada en el color. Para Matisse el color no era un atributo, sino una sustancia generadora. No se limitaba a aplicar el verde de una hoja o el ocre de una pared. Los liberaba de su servidumbre. En su mirada, una sombra podía ser azul cobalto. Una luz reflejada en un jarrón podía estallar en rojo puro. El color se volvió arquitectura emocional. Planos que chocaban o se fundían, construyendo un espacio nuevo que vibraba más con las leyes de la armonía que con las de la perspectiva. Su paleta era un teclado, y él buscaba el acorde perfecto, esa combinación que resonaba como un gong en el silencio del estudio. Paralela a esta sinfonía cromática corría la línea. El dibujo fue su diario íntimo, su gimnasio diario. Dibujaba constantemente, con lápiz, con pluma, con carboncillo, capturando la esencia de un rostro, la curva de una concha, el gesto de una planta. Dibujar, decía, es como hacer un gesto expresivo con la ventaja de la permanencia. Su línea evolucionó desde la descripción detallada hasta una elocuente economía. En sus últimos años era puro ritmo, un trazo continuo que encerraba la forma sin aprisionarla, como un alambre de luz que define un volumen en el aire. Todo converge, se simplifica y se espiritualiza en su obra final, la Capilla del Rosario en Vence. No la diseñó como un arquitecto, sino como un pintor del espacio. Las paredes blancas son su lienzo. La luz no entra. Es creada por los vitrales de colores puros, amarillo, azul, verde, que proyectan sus vibraciones sobre la piedra. En las cerámicas de la pared, su línea negra y segura dibujan a la Virgen, a Santo Domingo, el Vía Crucis, con una claridad casi infantil. No hay narrativa compleja, solo hay presencia. No está decorando un lugar sagrado. Construye la sensación física de lo sagrado a través de la luz coloreada y el signo esencial. Es la culminación de su sueño. Un ambiente total donde el color y la línea, liberados de todo peso, ofrecen al que entra una experiencia de armonía absoluta, un refugio de quietud luminosa. Su vida externa era un modelo de orden burgués. Traje gris impecable, horarios fijos, una apariencia de serenidad doméstica. Pero detrás de la puerta del estudio, ese mismo hombre desataba una revolución cromática que sacudía los cimientos de la pintura. Esta contradicción no era hipocresía, sino la estructura misma de su creatividad. Necesitaba la contención del ritual cotidiano,
el café a la misma hora, los pinceles ordenados, para crear el dique que hiciera posible y controlable la inundación de color sobre el lienzo. La calma exterior era la presa que permitía la explosión interior. Detrás del mito público del pintor de la felicidad, latía una ansiedad metódica y profunda. Quienes lo conocieron de cerca hablaban de su angustia frente al lienzo en blanco, de los cuadros que cortaban pedazos en arranques de frustración silenciosa. Su proceso no era un flujo continuo de inspiración, sino una lucha física y mental. Cada composición armónica era un tratado de paz firmado tras una guerra privada. La alegría de sus cuadros no era un estado de ánimo espontáneo, sino una conquista, un territorio ganado pulgada a pulgada al desasosiego. Sus famosos interiores no eran por lo tanto retratos de un hedonismo casual. Eran paraísos minuciosamente construidos, escenografías de una tranquilidad artificial. Cada tela estampada, cada maceta, cada fruta sobre la mesa era colocada con la precisión de un director de escena. No pintaba la realidad tal cual era, fabricaba un sustituto más perfecto y más manejable. Un universo paralelo, donde el caos, la fealdad y la imprevisión no tenían permiso de entrada. Esta creación de un refugio total era al mismo tiempo la admisión tácita de que el mundo exterior era demasiado hostil, demasiado complejo, para habitar las inmediaciones. Su arte era, en esencia, un sistema de defensa embellecido, una fortaleza de luz y color edificada ladrillo a ladrillo frente a la oscuridad. La relación con sus modelos era un ritual de transformación mutua. No eran musas etéreas, sino colaboradoras esenciales en un proceso alquímico. Lidia de Lektorskaya, la más constante en sus últimos años, era la vez asistente, enfermera y el cuerpo sobre el que se probaba la luz. Matisse la disponía en el espacio con una paciencia infinita, ajustando un pliegue, un brazo, la inclinación de la cabeza hasta que la pose dejara de ser una postura y se convirtiera en una forma pura, un arco en el espacio. La modelo era un instrumento musical que la afinaba, del que extraía una nota visual que resonaba en toda la composición. Era una intimidad sin roce, una proximidad profesional tejida de silencios concentrados y miradas que medían distancias. Este culto a la forma corporal, siempre femenina, celebraba la vida en su plenitud. Curvas serenas, pieles que reflejaban colores inventados, una desnudez sin drama. Pero esa celebración chocaba cruelmente con la realidad de su propio cuerpo. El mismo ojo que glorificaba la flexibilidad ajena, contemplaba cada mañana la propia rigidez, la fragilidad que lo encadenaba a la cama. El cuerpo deseado en la tela y el cuerpo sufriente en la silla eran los dos polos de su existencia tardía. Pintar la vida se volvió también un acto de desafío contra la decadencia física. En esa contradicción nació una soledad monumental. Rodeado de asistentes que ejecutaban sus órdenes, era el centro absoluto de un universo que él diseñaba. Pero era un centro inmóvil, un sol alrededor del cual todo giraba, incapaz de moverse por su propia órbita. Desde su lecho o su silla, dirigía la danza del color y la forma con la precisión de un director de orquesta que ya no puede tocar ningún instrumento. La creación se volvió un acto de pura voluntad, proyectada más allá de los límites de su piel. Una comunión íntima con el mundo, vivida desde el interior de una isla de silencio y debilidad. Desde aquella soledad de director inmóvil nació una nueva física. La creación ya no podía ser un acto de confrontación corporal con el lienzo. Debía ser un acto de gobierno a distancia. Así, el estudio se transformó. Los pinceles dieron paso a las tijeras, los tubos de óleo a papeles pintados de gouache de una intensidad plana y absoluta. Su mundo se redujo a mesas llenas de estos rectángulos de color, azules como abismos, rojos como órganos vivos, amarillos de una claridad mental. Con las manos que ya no podían sostener un pincel con firmeza, empuñó las tijeras. Y en ese gesto encontró una libertad más radical. Cortaba directamente en el color. No había boceto previo. No había mediación. La forma de una hoja, el giro de un cuerpo, la elongación de un alga, surgían del diálogo íntimo entre la voluntad y el filo. Era como dibujar en el aire, pero con la consecuencia inmediata de la materia recortada. Estas formas, una vez liberadas, comenzaban a vivir en el espacio. Sus asistentes las fijaban con alfileres a grandes paneles blancos y bajo su dirección precisa. Un poco más arriba, gírala hacia la luz, deja que respire. La composición se edificaba ante sus ojos. El proceso ya no era ni lineal ni privado. Era espacial, colaborativo, casi performático. La pintura había escapado de la tela para volverse arquitectura ligera. Una coreografía de siluetas suspendidas. El color y la línea por primera vez eran lo mismo.
el borde mismo del papel era el trazo definitivo. Esta metodología, nacida de la necesidad más extrema, se reveló como la síntesis perfecta de toda su búsqueda. Era el control total entregado a la intuición del gesto. La libertad que solo florece dentro de un sistema de restricciones infranqueables. De ella brotó su testamento final, la capilla de Vence, donde todo es recorte proyectado en luz y cerámica. No había sido una concesión a la debilidad, sino la invención de un nuevo lenguaje desde el centro mismo del límite. El hombre postrado no se había retirado de la creación, la había redefinido desde los cimientos. La herencia de Matisse no es una escuela, sino una paradoja viva, la de que la mayor libertad creativa puede nacer desde la más extrema limitación. Matisse no solo dejó discípulos que copiaran sus formas, sino un método que resonó en mundos más allá de la pintura. Su pulsión por la síntesis, reducir la complejidad del mundo a signos esenciales de color y línea, se filtró en la arquitectura, el diseño textil, la gráfica y el mobiliario del siglo XX. Una silla, un cartel, un vestido podían aspirar a esa pureza alegre y calculada. Democratizó una sensación, la de habitar espacios donde el color modifica el ánimo. La revolución de los papeles recortados trascendió lo meramente visual para convertirse en una lección de proceso. Artistas abstractos, diseñadores y coreógrafos vieron en su método una manera de pensar la forma en movimiento, liberada del peso de la representación. Mostró que la creación podía ser un acto de ensamblaje, de composición espacial en tiempo real. La tijera se volvió, gracias a él, una herramienta de pensamiento tan válida como el pincel o el cincel. Pero quizás su huella más profunda sea humana. Desmontó el mito romántico del creador como un torrente incontrolable de genio. En su lugar, ofreció la imagen del artesano estratégico, que usa la disciplina como un arma contra el caos interior y las circunstancias adversas. Su vida posterior es un manifiesto silencioso. La creatividad no se extingue con el cuerpo. Se transforma, se adapta, encuentra nuevas vías cuando las puertas tradicionales se cierran. Por eso su presencia persiste, no como la de un maestro antiguo, sino como la de un contemporáneo. Cada vez que un artista enfrenta un límite físico, material o conceptual y decide no rendirse sino inventar una nueva regla del juego, una chispa de Matisse vuelve a encenderse. Su legado no es un estilo, sino un verbo. La terquedad gozosa de crear luz, incluso cuando la sombra parece haber ganado la partida. Regresemos una última vez a la habitación blanca, a la luz cruda y geométrica de Niza que no perdona una sombra mal trazada, al silencio, solo roto por el roce áspero del carboncillo sobre el papel y el leve crujir de la silla. Allí el hombre anciano extiende su brazo armado con la vara larga. El gesto es un arco pausado, una respiración hecha trazo. No hay prisa, no puede haberla. Cada línea es una decisión irrevocable en el espacio vacío. Esta escena, que parecía el epílogo de una vida, es en realidad su síntesis más pura. Ahora podemos ver el camino completo. El largo viaje desde el gris compacto de Bohème hasta ese estallido controlado de blanco. No fue un viaje hacia la simplicidad, sino hacia la esencia. Una destilación lenta y constante, como la de un alquimista que hierve incesantemente su materia prima para extraer no el oro, sino el principio mismo de la luminosidad. Todo lo accesorio fue cayendo por el camino. La anécdota, el peso del volumen, la sombra descriptiva. Quedó el color como generador de espacio. La línea como signo de un ritmo vital, la forma liberada de su obligación de parecerse a algo. Matisse no nos deja la felicidad como un objeto terminado. Nos entrega en cambio las herramientas y los planos para su construcción. Nos muestra que la armonía no es un estado de gracia, sino una arquitectura deliberada. Un refugio que se construye ladrillo a ladrillo, tono a tono, contra la gravedad insistente del caos, del dolor, del miedo. Su obra es la evidencia monumental de que la belleza puede ser una estrategia de resistencia. Un método riguroso y paciente para transfigurar la angustia en equilibrio, la limitación en un nuevo y más libre alfabeto. El gran mito que su vida desmonta para siempre es el del artista como un medium pasivo, un simple canal de inspiración. Él fue hasta el último suspiro un artesano de la voluntad. Un estratega frío y apasionado que utilizó la enfermedad, el encierro, el fragor de un siglo en guerra no como temas, sino como el propio material desde el cual reinventar las reglas. La cama no fue su tumba, fue su último y más radical estudio. Las tijeras no fueron una concesión a la debilidad, fueron la herramienta definitiva de un escultor de luz.
el instrumento que le permitió cortar directamente el corazón del color. Por eso su luz más verdadera y perdurable no es la que plasmó en los lienzos de Niza, es la que inventó en la oscuridad, la que nació de la fricción tenaz día tras día entre un espíritu indómito y un cuerpo que se negaba a seguirle. Esa luz, fría, clara, deliberada, no ilumina un espacio perdido o un Edén imaginado. Ilumina mucho más valiosamente un camino posible. El camino de crear contra toda evidencia y contra todo pronóstico un espacio habitable dentro del propio e irreductible límite. De encontrar en la más absoluta inmovilidad la energía para hacer danzar las formas. De cortar, con manos tal vez temblorosas pero una certeza invencible, la silueta exacta de la propia y personalísima libertad. La vara de carboncillo descansa por fin. El último trazo se ha depositado en la pared. Se ha fundido con el silencio. Lo que queda, lo que persiste y vibra en el aire mucho después, no es la imagen conmovedora de un viejo sabio. Es la resonancia de una pregunta que él, con toda su obra, nos dejó flotando en el espacio de nuestra propia conciencia. ¿Cómo seguir trazando, cada uno desde su propia y única habitación blanca, la línea, el color, la forma esencial, cuando todo a nuestro alrededor, y sobre todo dentro de nosotros mismos, parece aconsejar con razones aparentemente irrevocables el silencio? Gracias.